informática. Muy bien, muy buenos días. Doy la bienvenida a nuestros invitados. Veo a la doctora Doris Soto. Para mí es un agrado verla nuevamente. Trabajamos hace mucho tiempo en algunos temas medioambientales en la región de los lagos. A doña Joana Davidovich, doña Mónica Cortés, Leonardo Arancibia, María Silva, Dimitri Morales, Esteban Donoso, bueno, todos muy bienvenidos. Nos llamó representante de la Asociación de Salmonero Magallanes, don Carlos Odebrecht. Me dice que va a ingresar un poquito más tarde porque está inaugurando, le ha tocado inaugurar la Aquachile en Puerto Montt, o la Acuasur, perdón. Bien, vamos a estar en comité para que puedan exponer. Si llega otro senador o senadora, vamos a dar por abierta oficialmente la sesión, pero de todas maneras esto se está grabando y estos documentos que ustedes nos van a entregar se lo entregamos después a todos los miembros de la comisión y al senador que desee. Lo hemos invitado para escuchar su opinión del mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que inicia un proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de protección ambiental y el desarrollo económico y social en áreas silvestres protegidas, en cuyos límites se han otorgado concesiones de acuicultura. En nuestras regiones del sur austral, hablo de los lagos, de la 11ª región y de la región de Magallanes, en esta prácticamente la industria acuícola lleva más de 35 años desarrollándose en estas regiones. Se trata de una industria que genera más de 60.000 empleos directos e indirectos en estas regiones y contribuyen con un aporte de divisas de más de 5.000 millones de dólares. Y evidentemente para estas regiones es muy importante esta actividad y queríamos saber vuestro, cuál es la opinión de este proyecto que el Ejecutivo ha hecho llegar al Congreso. Así que voy a cederle la palabra en primer lugar a doña Joana Davidovich, que viene por el Consejo del Salmón, después a la doctora Doris Soto, posteriormente, como le explicaba, a Carlos Odebrecht de la Asociación de Salmoneros, y nos interesaba también, que vino el día lunes, pero desgraciadamente no pudimos tener la reunión, a don Maximiliano Bello. Creo que no está presente, o si mandó a alguien, o alguien nos representa. No, entonces serían los tres expositores para después nosotros tener la posibilidad de hacer un par de preguntas. Muy bien, 12 minutos más o menos para que puedan exponer y si tienen, nos hacen llegar después las exposiciones si tienen alguna. Muy bien. Buenos días, presidente. Entonces tiene la palabra doña Joana Davidovich. Buenos días, presidente. Muchísimas gracias. Buenos días, senadores. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla, por favor. ¿Se ve? Perfectamente. Perfecto. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de exponer nuestra visión sobre este proyecto en materia de protección ambiental y desarrollo económico en áreas silvestres protegidas. El proyecto, como sabemos, fue iniciado por senadores de las regiones del sur que conocen la actividad y luego tomado por el gobierno, con lo cual sabemos que tiene una amplia visión y apoyo de gente que conoce el sector. Esperamos poder contribuir al debate legislativo, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Creemos que a través del diálogo y de todos los actores es posible implementar y diseñar buenas políticas públicas para el país.
Los objetivos del proyecto de ley nos parecen bien orientados en general. Creemos que es importante destacar la importancia de la actividad, como bien lo ha dicho usted, presidente, en las regiones especialmente de la zona sur, y además compatibilizar la actividad con el cuidado del medio ambiente y la protección de la naturaleza, que es básicamente lo que trata de hacer el proyecto. Efectivamente, la salmonicultura es un motor de crecimiento en la macrozona sur, genera empleos de calidad, emprendimientos y una red de proveedores de distintos bienes y servicios. Ha generado mucho conocimiento a lo largo del tiempo, ha creado progreso, tecnología, innovación, y eso genera mayores oportunidades para las personas y mejor calidad de vida. Para dimensionar con algunas cifras esta actividad, son cerca de 70.000 empleos, entre empleos directos 35.000, según los cálculos que tenemos nosotros, además de uno indirecto por cada directo, lo que nos permite llegar a 70.000 empleos asociados a la actividad. Por otra parte, solo en las empresas asociadas al Consejo del Salmón, que representan cerca del 51-52% de la producción nacional de salmón, hay 7.500 proveedores de distintos bienes y servicios asociados. Emprendimiento, por ejemplo, de abastecimiento a centros de cultivo, de limpieza de playas, de transporte, capacitación, desarrollos tecnológicos, vacunación, por decir algunos. Y las empresas logran crear valor en los territorios con distintas iniciativas que promueven el bienestar de las personas y además aportan recursos a los gobiernos locales a través de impuestos y patentes. Solo para decir algo, en las empresas del Consejo del Salmón, efectivamente, en 2020 el pago de patentes e impuestos fue de 20.600 millones de pesos. Y además, como bien lo dijo usted, efectivamente, las exportaciones en 2021 se exportó 5.200 millones de dólares y son exportaciones que tienen un alto dinamismo y generan toda esta actividad en las regiones. Bueno, primero el salmón, Chile se ha posicionado a través de esta actividad como el segundo exportador mundial de salmón con el 26% de la producción mundial. Y decir además acá que los países competidores como Noruega básicamente están elaborando estrategias para impulsar la actividad y duplicar su producción en las próximas décadas. Entonces Chile debe poder aprovechar las ventajas comparativas que tiene en este sector por condiciones naturales y poder lograr haciendo una buena compatibilización esto de aumento de la producción y desarrollo de la actividad económica con el cuidado del medio ambiente. Como antecedente adicional, decir que la salmonicultura no está permitida por ley ya en distintas categorías de áreas protegidas, en las más exigentes, como los parques nacionales, los monumentos naturales y las reservas de región virgen, que se han otorgado concesiones para la salmonicultura, para el desarrollo de la acuicultura, solo en el 0,14% de las áreas de protección, pero que esas concesiones representan cerca de un 30% de las concesiones acuícolas otorgadas para el cultivo de salmón. Y si vamos ya al contenido del proyecto, el primer tema que plantea el proyecto es la incorporación de la concesión acuícola sustentable, que requerirá innovación, tecnología, uso apropiado de antibióticos y antiparasitarios, manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, entre otros. Frente a esto, comentar que la salmonicultura es una actividad económica que se efectúa en áreas aptas definidas por el Estado para la acuicultura, en concesiones otorgadas por el Estado para la acuicultura, y es ampliamente regulada por las distintas entidades del Estado. Por ejemplo, Subpesca, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Pesca, pasan por el Sistema de Evaluación Ambiental. Se regulan distintos temas como, por ejemplo, dónde se puede cultivar salmón, cuáles son las áreas aptas, el lugar específico donde tienen que emplazarse, cuántos peces se pueden sembrar en cada ciclo productivo, cuántos son los tiempos de descanso de un centro antes de volver a sembrar salmones, el nivel de oxígeno que tienen que tener el fondo marino, se regula las dosis de medicamento, tiene que ser todo entregado por recetas de médicos veterinarios. O sea, es una actividad ampliamente regulada y regulada con visión sanitaria y medioambiental. Por lo cual, me gustaría decir que las concesiones acuícolas vigentes son sustentables y pretenden ser sustentables a través de la regulación que existe. Ahora, decir también que la regulación debe permitir el desarrollo competitivo de la actividad y todos los efectos positivos económicos y sociales que se dan a través de las actividades económicas, junto con cuidar el entorno. Eso significa que se desarrollen sosteniblemente.
Creemos que la industria y la regulación en conjunto han ido avanzando a través de distintas acciones para elevar los estándares de sostenibilidad de la actividad. Por ejemplo, en limpieza de residuos, en playas, seguridad en las labores de los colaboradores, impulsar el ecosistema de proveedores, reducir el uso de antibióticos, emplear consistentemente dietas más sustentables, con menor presencia de proteínas marinas, cautelar los fondos marinos, mejores estructuras, diversas cosas. Por el lado del sector privado, las empresas tienden cada vez más a tener buenas prácticas y cuidado del medio ambiente, son cada vez más presentes, está cada vez más presente la sostenibilidad en el quehacer diario de la industria. Solo como un voto muestra, comentar que el año pasado el 55% de los centros de cultivo que mantienen operación tenían certificaciones internacionales independientes de la ASC, que es uno de los sellos más prestigiosos, que proviene de una organización que viene de la WWF. Ese porcentaje se ha duplicado en los últimos 3 años. Como principio, para explicar que básicamente las empresas entienden que es importante que haya un validador externo que valide las prácticas, la operación, los distintos indicadores, que se cumpla con toda la normativa. En resumen, en esta parte decir que las concesiones acuícolas actualmente son sustentables y la regulación ha ayudado en eso y las buenas prácticas de las empresas y las mejores prácticas cada vez también están ayudando en eso. Siempre es perfectible, por supuesto, y el objetivo del proyecto nos parece muy loable en términos de poder lograr cada vez mayor sustentabilidad. Creemos complejo, sí, distinguir entre concesiones actuales con toda la regulación que ya existe para estos objetivos planteados y concesiones sustentables como se ponen en el proyecto, salvo que se piense, por ejemplo, en dar incentivos a mayor ciencia o a una tramitación más expedita para un tipo específico de concesiones de investigación o algo parecido con un objetivo muy claro, porque si no se puede generar una confusión, creemos. Sobre el siguiente tema, que es el plazo, la ampliación del plazo de paralización de operaciones por razones ambientales, decir que actualmente las empresas deben hacer operación mínima donde se decidió no operar, básicamente para no caer en caducidad, lo que aumentan los riesgos medioambientales y sanitarios, estresando a la autoridad fiscalizadora, estresando a las empresas, estresando el sistema, aumentando los riesgos sanitarios, los riesgos medioambientales del lugar y del emplazamiento, lo cual carece de sentido. Así que esta medida permitiría un mayor cuidado del medio ambiente y evitar costos inútiles y riesgos innecesarios. Y además mayor responsabilidad y autorregulación en la medida que se le permita al titular de la concesión ampliar el plazo si es que hay razones medioambientales que lo lideran. Sobre el tema de las concesiones en caso de creación de nuevas áreas protegidas o modificación de áreas existentes, en el fondo. En primer lugar, queremos plantear que nos parece un objetivo muy relevante conservar la diversidad biológica del país a través de la preservación y el uso sustentable de los ecosistemas, y precisamente para eso existe el sistema de evaluación ambiental y la regulación. Creemos, como hemos dicho, que es muy necesario compatibilizar las oportunidades de progreso para la población a través del desarrollo de las distintas actividades económicas, estableciendo diferentes categorías de protección. Eso se puede hacer y compatibilizar el cuidado del medio ambiente. Toda la lógica de la evaluación ambiental está basada en eso, en evaluar los impactos y los riesgos y establecer mitigaciones para esos impactos. En esa lógica se definen objetos de protección y distintas categorías de protección, algunas más exigentes que otras. Por condiciones naturales, las áreas aptas para la acuicultura definidas por el Estado están en la macrozona sur, donde hay alta probabilidad que estén en áreas que se declaren protegidas ahora o en el futuro. Decir que las áreas de protección han aumentado exponencialmente en el tiempo y por eso nos parece importante y necesario abordar este tema, porque si en el extremo se prohíben las actividades productivas en todas las áreas protegidas, independientemente del objeto y el grado de protección, se condena a la población de esas regiones a la pobreza y se limitan las oportunidades. En la década del 90 y en la década del 2000, el total de áreas protegidas aumentaron un 5 y un 6% respectivamente. En la década del 2010, estas aumentaron más de 1000%. Y esto se debe a que se incorporan cada vez más áreas protegidas y superficies. Un 21% de la superficie total de las áreas protegidas
se encuentra en las regiones de los lagos Aysén y Magallanes, según el registro de áreas protegidas del Ministerio del Medio Ambiente. Y hay bajo alguna categoría de protección 19 millones de hectáreas, mientras que para el desarrollo de la acuicultura se han notado solo 27.000 hectáreas, es decir, solo un 0,14% de las áreas de protección de la macrozona sur, pero representan, como dijimos, un 30% de las concesiones acuícolas para el cultivo de salmonedos. Por tanto, considerando que las áreas definidas como aptas para la acuicultura son en la macrozona sur, donde la probabilidad de que estén en áreas protegidas es alta, y considerando que es un motor de progreso para las localidades que existen, creemos que es necesario y factible compatibilizar el cuidado del medio ambiente con esas oportunidades de progreso. Y para eso se pueden definir distintas categorías de áreas protegidas, como existe actualmente y como se está modificando en el proyecto SBAP del Servicio de Biodiversidad. Áreas en las que no se puede hacer nada porque la categoría de protección es más alta, cuidando los objetos de protección y que sean compatibles y hacerlo a través de planes de manejo. Sobre el tema de las relocalizaciones, solamente comentar que efectivamente podrían ser una solución, pero es necesario velar porque efectivamente se realicen. Esta regulación existe, la normativa para la relocalización existe hace más de una década, con múltiples solicitudes en trámite y no se han podido realizar, no se han podido conceder. Nos parece relevante que el Estado, quien es el que debe definir esta extensión, defina si es que existe la extensión de áreas aptas para la agricultura, dónde podrían relocalizarse las concesiones que estén en áreas protegidas, y ver cómo generar una tramitación eficiente y expedita para los permisos necesarios, como los permisos de evaluación ambiental y los distintos permisos requeridos para operar, de tal manera que se genere certeza jurídica para la operación de las nuevas áreas, si es que así se define. Y permita compatibilizar ambos objetivos de progreso en las regiones, cuidando el medio ambiente. Termino concluyendo que la salmonicultura, como he dicho, es un motor de progreso y oportunidades en la zona sur especialmente, que las áreas de protección de concesiones que se han otorgado para la acuicultura es solo el 0,14% de las áreas de protección, y para conservar la diversidad biológica del país y el uso de los ecosistemas existe el sistema de evaluación ambiental y la regulación, y basta con tener una buena regulación y hacerlo bien en estos términos desde la regulación y desde el sector privado, para poder impulsar el desarrollo de la actividad con todas las virtudes que sabemos que puede tener. Desde el Consejo del Salmón consideramos que hay oportunidades para hacerlo bien, para tener un desarrollo sostenible y un mayor progreso para las regiones del sur. Creemos que a través de la mayor investigación, ciencia y tecnología para abordar los distintos desafíos sanitarios y medioambientales, se puede lograr un mejor futuro, digamos, tema en el que el sector privado está muy comprometido y en el que creo que podría haber mucha sinergia con la academia, con el sector público y el sector privado en conjunto para las próximas décadas. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias a usted, señora Joana. Seguramente al final vamos a hacer alguna consulta. Bien, para continuar le ofrezco la palabra a la doctora Doris Soto. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero compartir la pantalla y espero poder compartir aquí entonces algunas ideas. Espero que se vea bien. Perfectamente bien. Muy bien, gracias. Bien, yo me voy a referir esencialmente a cómo debemos abordar la acuicultura intensiva en áreas que tengan alguna categoría de conservación. Y quisiera partir diciendo que comparto absolutamente las palabras y la preocupación que expresa Joana en cuanto a que este sector tiene una tremenda importancia para el desarrollo social y económico a nivel local en el sur de Chile, y eso es innegable. Y por esa misma razón tenemos que preocuparnos y asegurarnos que esto se pueda seguir haciendo bien y poder proyectarlo también en el futuro. Bueno, nosotros hemos hablado bastante sobre el enfoque ecosistémico a la acuicultura, y cualquier tipo de marco que hable de acuicultura sustentable debería abordar las siguientes preguntas. ¿Cuánta materia ingresa a los ecosistemas y cuánto sale? Incluyendo, por ejemplo, el ingreso de individuos, el escape de peces, ¿no es cierto? ¿Existen especies y servicios ecosistémicos en riesgo? Esa es una pregunta que es muy importante responder.
Quizás lo más importante es si los beneficios socioeconómicos son superiores a las externalidades. Es decir, nosotros tenemos que asegurarnos que lo que estamos haciendo ahora nos brinda beneficios como seres humanos que no son más caros y no van a ser más caros que los costos ambientales, que también los va a tener eventualmente que pagar el Estado y la sociedad, ¿no es cierto? Y por eso esta pregunta es fundamental y nos tenemos que preocupar de ella. Esta figura muestra esencialmente distintos tipos de acuicultura y como vemos aquí alguna con alimentación externa, que es el caso de la salmonicultura, versus la alimentación, por ejemplo, de chorritos y mitiglios que usan el alimento del ecosistema o los cultivos de algas. Bueno, ¿es o no posible la acuicultura en el entorno de áreas marinas protegidas? Yo tuve la oportunidad de trabajar con IUCN hace más o menos 5 o 6 años atrás y en una publicación que realizó esta institución con otros investigadores de muchos lugares del mundo, y se produjeron también algunos manuales, etcétera. Y obviamente nos preocupa y nos preocupó la necesidad de revisar cómo se puede compatibilizar la conservación, las áreas de conservación con la acuicultura. Y claramente hay oportunidades y hay posibles sinergias, ¿no es cierto? Particularmente porque aquellas áreas que tienen una categoría de conservación y podrían no permitir otras actividades socioeconómicas, tienen que ofrecer o tienen que facilitarse alternativas productivas, particularmente cuando esas áreas se establecen después que ya hay alternativas productivas, y obviamente no es un tema simple. Bueno, en esta publicación y en el trabajo que se hizo con IUCN, se definieron una serie de tipos de áreas de conservación. Las más estrictas están aquí arriba, las que tienen algún grado de manejo están acá al final. Y hay una serie de actividades acuícolas que podrían o no podrían ser compatibles con las distintas categorías de conservación. Y aquí tenemos, por ejemplo, los sistemas de cultivos de peces intensivos, ¿no es cierto?, que en general no son compatibles con prácticamente la mayoría de ellas, excepto estas últimas dos categorías donde podría haber algún grado de manejo. Ahora, es importante señalar que en esa publicación se indica claramente que para que esto ocurra, tiene que haber estrictos análisis de riesgos de impactos previos a la actividad y monitoreos al sitio y al ecosistema durante la operación. Estrictas normas de bioseguridad. Y también es importante señalar que diseños innovadores, por ejemplo, hoy día se está hablando de la recuperación de los fondos, ¿no es cierto?, debe ser puesto a prueba a escalas similares fuera de las áreas de conservación. Es decir, si nos vemos obligados a mantener acuicultura intensiva que tiene riesgos importantes, tenemos que cumplir una serie de consideraciones. Yo creo que es bien importante señalar que la acuicultura intensiva en sistemas flotantes abiertos es difícil garantizar condiciones de sustentabilidad, porque los riesgos son altos y el control y la trazabilidad del destino de los nutrientes, de la molécula, de los organismos, los escapes que quedan en el ecosistema es escaso. Y aquí quiero enfatizar un punto. Cuando hablamos de las áreas concesionadas para la acuicultura intensiva, en realidad como son sistemas abiertos, el área que usan los sistemas de cultivo es muchísimo mayor que el área de las concesiones. Si los tuviéramos en sistemas cerrados, ¿no es cierto?, como los estanques en tierra, uno podría hablar del área de uso, pero el área de uso es muchísimo mayor y desgraciadamente no la podemos estimar con precisión. Es decir, tenemos que tener muy claro que el área de impacto puede ir mucho más allá de la concesión. Para asegurar sustentabilidad es necesario conocer la capacidad del ecosistema para sostener la actividad y los riesgos implicados. No basta hablar de una concesión sustentable, definitivamente no es suficiente. Y cuando se habla de concesiones sustentables, en este texto que hemos visto, es necesario tener más información sobre qué indicadores se van a usar para definir sustentabilidad. Y suponemos que todas las concesiones, no solo las que van a estar en áreas de algún grado de protección, van a tener que ser sustentables y más sustentables. Bueno, quiero volver a insistir que la concesión del centro de cultivo o de granja intensiva como área de gestión no permite abordar la mayoría de los problemas ambientales y sociales en ecosistemas abiertos y complejos, como el caso del cultivo en fiordos en el sur de Chile, ¿no es cierto?
La verdad es que no sabemos si la actividad tiene efectos significativos en el ecosistema, considerando además otros forzantes externos. El cambio climático definitivamente lo tenemos que tomar en consideración. Y aquí estoy mostrando, ¿no es cierto?, centros de cultivo que pueden tener fondos que están siendo impactados, pero también es posible que mucho de este material se está acumulando en otra parte, en las partes más profundas de los fiordos, donde puede haber impacto y haber contribuciones a los gases con efecto invernadero. La recuperación de fondos no significa que los nutrientes desaparecen, simplemente se transforman en una forma disuelta que podría ser más utilizada, pero no sabemos cómo está siendo utilizada en el ecosistema. Los escapes de peces, claramente, los peces cuando se escapan no se quedan en la concesión. Los peces se mueven a un ecosistema mucho más amplio. Voy a usar aquí el caso de la circulación de nutrientes como ejemplo para describir la potencial amenaza para el ecosistema y por qué nos tenemos que preocupar. La acuicultura intensiva alimentada, por ejemplo, la salmonicultura, genera materia orgánica y nutrientes. Por cada tonelada de salmón cosechado que se saca del agua, quedan en el ambiente aproximadamente 400 kilos de carbono, 50 kilos de nitrógeno, 9 kilos de fósforo. Estos valores son mucho mejores, digamos, son mucho menores de los que habían hace 20 años, porque el proceso de alimentación ha mejorado muchísimo, es mucho más eficiente. Pero aún así, estos nutrientes quedan en el ecosistema. La materia orgánica viene de los nutrientes particulados, principalmente las fecas y el alimento no consumido, y los nutrientes disueltos principalmente de la excreción y de la descomposición de la materia orgánica, la remineralización. Ahora, si nosotros miramos esto, por ejemplo, los sistemas de cultivo en tierra, cerrados o semicerrados, que tienen un alto costo, una inversión, etcétera, ¿no es cierto? Tienen un alto costo de mantención y de funcionamiento. En estos casos, aquí tenemos los estanques de peces, la materia orgánica se procesa con oxigenación y con filtros mecánicos a través de estanques de decantación. Es interesante porque el material acumulado debe procesarse, eventualmente puede ser utilizado como fertilizante y eso es fantástico, hay muchas oportunidades. El destino de este material se puede determinar y debería existir trazabilidad. Sabemos a dónde va, lo podemos seguir. Por otra parte, los nutrientes disueltos se procesan a través de oxigenación, nitrificación y desnitrificación con biofiltros, con bacterias. Y estos biofiltros también tienen un costo y hay que mantenerlos, etcétera. Y todo este material, especialmente el nitrógeno, finalmente se va a la atmósfera. Cuando no son sistemas cerrados, incluso tienen que tener estanque de decantación y si hay un efluente tiene que cumplir con lo que conocemos como el DS90. Pero ustedes ven, hay, digamos, una inversión en manejar todos estos materiales no deseados. Y hay que reconocer que en el sistema cultivo de balsas flotantes abiertas, este procesamiento lo hace el océano. Y eso es clarísimo, ¿no es cierto? Es el océano el que se hace cargo de procesar. La materia orgánica, si la concesión carece de un sistema de ventilación natural compatible con la carga de nutrientes, se acumula en el fondo. Y eso es lo que se ve aquí. ¿No es cierto? Se acumula en el fondo, se produce anoxia, etc. Pero si el sitio tiene buena circulación, es muy ventilado, hay corrientes, ¿no es cierto? No se acumula nada en el fondo, pero eso no significa que esta materia orgánica desaparece, se dispersa, pero no sabemos a dónde van y cómo se mueven, ¿no es cierto? Por otra parte, los nutrientes disueltos en general se diluyen en la columna de agua, su destino se conoce poco, digamos que se desconoce, y posiblemente se procesa e ingresa a las cadenas tróficas naturales. No sabemos qué capacidad tienen los ecosistemas de fiordos y mares interiores para procesar estos nutrientes. Sabemos de la literatura que ingresos relevantes y acumulativos de nutrientes a las zonas costeras pueden provocar eutroficación. Nosotros ya hemos hecho algunas estimaciones y claramente hay fiordos que tienen una carga excesiva y hay otras áreas que probablemente pueden seguir siendo usadas porque tienen mecanismos buenos de ventilación. Lo que es más interesante es que hoy día se habla de todo este tema de la recuperación de los fondos. Las tecnologías para recuperar los fondos a través de burbujas de oxígeno y otros mecanismos pueden recuperar el estado de anoxia y facilitar el reprocesamiento del material particulado y la remineralización de los nutrientes a la columna de agua. Pero aún así esos nutrientes no desaparecen, simplemente cambian de forma.
Entonces, el problema, probablemente mejoramos una situación puntual, pero los nutrientes quedan en el ecosistema, circulan, etcétera. Obviamente hay posibilidades de abordar estos temas. Por ejemplo, se habla mucho de la acuicultura multitrófica con cultivos de alga, que podría en parte mitigar posibles impactos. Y aquí yo hago un pequeño ejercicio. Un centro de cultivo que produce 3.000 toneladas al año, que es un valor bastante común para los centros intensivos, ¿no es cierto? Generaría 149 toneladas de nitrógeno, de los cuales 113 están en forma disuelta. Y yo hice un cálculo simple basado en publicaciones recientes de algunos expertos, particularmente en China, e indican que se requerirían más o menos 1,7 kilómetros cuadrados de cultivos de macroalgas para una producción anual mínima de 1.600 toneladas por kilómetro cuadrado. También usé las estimaciones del colega Alejandro Bushman, que desgraciadamente no pudo participar, parece, ¿no es cierto?, y que sugiere que para esta producción se requerirían entre 1 y 1,2 kilómetros de cultivos de pelillo para reducir 80% de los nutrientes emitidos por este centro, es decir, más o menos alrededor de 100 hectáreas, ¿no es cierto?, lo cual abre oportunidades interesantes, pero es posible llevarlo a cabo en una área marina protegida o en una zona de conservación. Aquí se requieren grandes áreas para poder extraer todos estos nutrientes. Entonces, esto habría que revisarlo, ¿no es cierto? Si ello podría poner en riesgo biodiversidad y diversos servicios ecosistémicos. Pero claramente la integración multitrófica a nivel de paisaje es posible, pero todavía estamos muy lejos de lograrlo. Yo creo que los avances a través de la investigación son urgentes. Bien, el foco de la normativa futuro para la acuicultura sustentable debe estar no solo en la gestión de una concesión en particular, sino en la capacidad de carga de los ecosistemas. Nosotros seguimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de una norma secundaria para los cuerpos marinos en los cuales se realiza la acuicultura. La base de la gestión debe ser a través de análisis de riesgo. ¿Qué podemos perder? ¿Qué debemos hacer para reducir y minimizar los riesgos? No tenemos información suficiente. Quiero recalcar esto sobre el impacto de la acuicultura en los ecosistemas, especialmente en Magallanes. No tenemos suficiente información y hay que dejarlo muy claro. No existen sistemas de monitoreo permanente para evaluar el estado de salud de los ecosistemas. Nosotros tendríamos que tener un sistema de monitoreo del cuerpo de agua permanente en todos aquellos que sostienen la acuicultura hoy día en Chile. Las áreas marinas protegidas cumplen una función, no solo de protección y conservación, sino también presentan una oportunidad fundamental para monitorear efectos del cambio climático en ausencia de otras actividades antrópicas. De esto también se debería beneficiar la salmonicultura, y yo creo que en este sentido nos pueden prestar una tremenda utilidad. Por lo tanto, por el bien de los ecosistemas marinos, de la sociedad y de la propia acuicultura, no debería permitirse el cultivo intensivo de especies en áreas protegidas si su objetivo es conservar biodiversidad, servicios ecosistémicos y otros objetivos sociales y culturales. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar la condición de las áreas marinas protegidas. No podemos hablar de áreas de cultivo pensando en la concesión, porque estos son cultivos abiertos, y tenemos que esforzarnos para mejorar la conservación, incrementarla, si queremos también seguir teniendo acuicultura en forma sustentable. Gracias. Muchas gracias, doctora Doris Soto. No sé si estará ya conectado don Carlos Odebrecht. ¿Aún no? Bien, podríamos entonces, si el Ejecutivo quiere hacer alguna intervención mientras tanto. Dimitri Esteban Donoso. No por ahora, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, a ver, ¿alguna consulta, senador? Para seguir adelante. Yo tengo una consulta. A ver, yo quiero... ¿Sí? No, sí, una pregunta siempre. Yo creo que, a ver, muy buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, primero que todo, yo en esta oportunidad vengo en representación del senador Sandoval, que es miembro titular de esta comisión, así que les puedo informar de que yo voy a ser miembro de esta comisión a partir de este mes de marzo, una vez que comience el nuevo periodo legislativo. Yo creo que ha sido muy claro el proyecto, sé lo que se busca y también entiendo que se le está dando una oportunidad, una acción más justa a quienes no puedan cumplir con las normas y puedan trasladarse a un lugar similar. Ahora, como un dato, por decirlo técnico, ¿cuál es el fiordo saturado a que se refieren? ¿Qué falta para mejorar la crianza multitrófica y cómo mejoramos los sistemas de monitoreo permanente? Estas preguntas, a quien me las pueda contestar, la señora Dori o Joana, o quien lo estime conveniente. Son dudas que a mí me asaltan. ¿Ah? Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Moreira. A ver, yo quiero también hacer un par de preguntas, porque en las regiones, como dije al comienzo, no sé si lo dije, los lagos Aysén y Magallanes, se han decretado 55 áreas silvestres protegidas, 55, completando cerca de 17 millones de hectáreas. Es decir, el 90% casi el 91% del total del territorio protegido del país se encuentra concentrado en estas tres regiones. Pero a lo anterior hay que agregar que tenemos 3 parques marinos, 2 reservas marinas y 6 áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos, que suman a la vez cerca de 15 millones de kilómetros cuadrados. O sea, en estas 3 regiones tenemos más de 35 millones de kilómetros cuadrados de áreas protegidas. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si en Magallanes, que suman más de 4 millones de hectáreas protegidas, y la acuicultura alcanza a 20.000 hectáreas, 4 millones de áreas protegidas, se ocupan 20.000 hectáreas. Siguiendo esta lógica, que las salmoneras contaminan los fondos marinos, lo que se dice, y el ambiente marino donde se instalan, ¿cómo puedo yo extrapolar el impacto de una actividad que utiliza menos del 1% del territorio protegido a la totalidad del área? Esa es una pregunta, me gustaría, la doctora Doris Soto, si me la puede responder. Y una pregunta para doña Joana Davidovich. ¿Cómo cree usted que ha sido el proceso de relocalización que se ha dado en la región de los lagos o en estas 3 regiones? Llegó don Carlos Odebrecht. Primero, escuchamos su intervención, porque también puede a ver si nos puede ayudar en estas preguntas. Yo también tengo otras preguntas para hacerlas. Entonces, Carlos Odebrecht, y después damos la respuesta al senador Moreira, que va a hacer un gran aporte en esta comisión en este periodo que se inicia el 11 de marzo. Muchas gracias, presidente. Mil disculpas por conectarme tan tardíamente. Estaba en la conferencia de Acuasur que se está desarrollando en Puerto Montt ahora, así que lo siento mucho. Voy a compartir con usted la pantalla, o con ustedes la pantalla, para poder presentarles nuestra mirada respecto al proyecto de ley que está actualmente en trámite. Vamos a ver si puedo hacerlo ahora. No sé si pueden ver mi pantalla. Bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, presidente, por darnos esta oportunidad de poder exponerles a ustedes nuestra visión respecto a este proyecto de ley que modifica pesca en materia de protección ambiental y desarrollo económico en las áreas silvestres protegidas. Nosotros somos una asociación que tiene un ajuste o un área específica que es en la región de Magallanes,
una región muy importante no solamente para el desarrollo de la acuicultura, sino que también para la conservación. Es un territorio extenso, muy grande, y es la última zona donde se ha desarrollado la acuicultura en los últimos años. En cuanto al tema de las áreas protegidas y la situación de la salmonicultura dentro de áreas silvestres protegidas en la región de Magallanes, debemos tener en cuenta que, primero, como ya se ha dicho acá, existen distintos tipos de categorías de protección ambiental. Existen parques nacionales, reservas forestales y nacionales, santuarios de la naturaleza, áreas marinas costeras protegidas y parques marinos. Esto es bien importante porque el legislador, no solamente en Chile, sino que también en el mundo, no ha definido estas categorías por casualidad, sino que más bien hecho con un objetivo de poder establecer márgenes de protección para una o para otro, en uno u otro sentido, digamos. Es así como los parques nacionales protegen todo el territorio que se define, y mientras que las reservas tienen objetos de protección específicos. Esto es muy relevante a la hora de poder ver a la acuicultura y su relación, digamos, con estas áreas silvestres protegidas. Y en términos de espacio y territorio que está protegido en la región de Magallanes, alcanza los casi 10,5 millones de hectáreas protegidas, siendo los parques los más relevantes con 7 millones, y las reservas nacionales con 2.628.000 hectáreas. Vale la pena destacar que los parques nacionales, la región de Magallanes es donde existe la mayor superficie de territorio de parques nacionales del país. Lo mismo pasa con las reservas, que es prácticamente el 80% del total de las hectáreas protegidas en nuestro país están en la región de Magallanes. Ahora bien, respecto a la acuicultura dentro de estas áreas, la acuicultura ocupa espacios relativamente pequeños, como ya sabemos. Toda la salmonicultura en el país ocupa un total de 14.000 hectáreas de espacio para poder producir casi 1 millón de toneladas. Por lo tanto, es una acuicultura que o es una actividad que en términos de uso de espacio ocupa un espacio pequeño y genera un gran potencial económico, como todos ya sabemos, en las zonas del sur. Particularmente en parques nacionales, de los 7.719.672 hectáreas, en la región de Magallanes hoy día existen concesiones otorgadas, no necesariamente operando, concesiones otorgadas por un total de 45 hectáreas. Esto equivale a la cifra de un 0,006% del total de los parques tienen una ocupación con concesiones de acuicultura. He destacado con un asterisco este número 45 porque la verdad es que hoy día la ley de pesca establece que los parques nacionales, tal como está hoy día redactada la ley, no se puede desarrollar actividades de acuicultura, excepto en áreas silvestres protegidas, excepto en reservas nacionales y forestales. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿cómo es posible que hay 45 hectáreas otorgadas dentro de los parques nacionales? Y la razón es bien sencilla, es porque el Parque Nacional de Agostini, que es el lugar donde están otorgadas estas concesiones, originalmente estaba pensado el parque para la protección de la tierra, no hacia el mar. Sin embargo, una interpretación de Contraloría posterior, y dado de que los límites del parque no definidos solamente en tierra, sino que abarcaban un área extensa, porque se trata de un parque como buena parte de los parques nacionales y las reservas nacionales del país, que se publicaron por ahí por los años 60, la cartografía no era la cartografía más avanzada, llamémoslo así, y por lo tanto se definían límites en palabras, digamos, desde la isla A hasta la isla B, y por lo tanto el agua también, posteriormente en la interpretación de la Contraloría, también se consideró protegido. Esas 45 hectáreas están en proceso de relocalización. Y yo creo que es bien interesante este caso del Parque de Agostini como proceso de relocalización a propósito de este proyecto de ley. Las concesiones iniciaron su proceso de relocalización, esas 45 hectáreas, por ahí por el año 2012, para poder salir del parque, y fue el propio Estado el que definió los lugares donde estas concesiones debían disponerse o ubicarse finalmente. Y se inició un trámite que ya lleva del orden de 10 años y hasta ahora no ha tenido éxito. Relocalizaciones que provienen nuevamente y han sido guiadas por el propio Estado para salir del parque. Y además es más curioso todavía porque en el lugar de destino que definió el Estado, hoy día, el año 2019, se creó una reserva,
Por lo tanto, dentro de los lugares de destino de estas concesiones que vienen del parque, se ocupó con una reserva de casi 2.600.000 hectáreas, que es la reserva Cahuéscar. Por lo tanto, se ha transformado en una situación compleja porque van saliendo de un lugar de alta protección, se mueven a otro lugar que posteriormente se establece en una reserva. Pero bueno, el proceso de relocalización ha avanzado, pero no necesariamente ha llegado a buen puerto. Por el otro lado, en las reservas nacionales, la salmonicultura ocupa algo así como 855 hectáreas. Del orden de 60 concesiones aproximadamente están otorgadas en ese espacio. La Reserva Nacional, estamos hablando, ya lo decía, específicamente de la Reserva Nacional Cahuéscar. No perdamos de vista que las reservas nacionales son generalmente declaradas en tierra. Sin embargo, la Reserva Nacional Cahuéscar es una porción de agua que está protegida. No es una reserva marina, curiosamente, sino que más bien es una reserva nacional que protege el agua, digamos. Y ahí se ubican estas 60 concesiones que ocupan 855 hectáreas y eso significa algo así como el 0,032% de ese territorio. En resumen, presidente, estamos hablando de que la salmonicultura dentro de las áreas protegidas ocupa un 0,009% del total del territorio. Esa es la dimensión de la problemática de la que estamos hablando y es de lo que estamos hablando cuando decimos que existe, o cuando se plantea que existe una suerte de incompatibilidad de la salmonicultura con las áreas silvestres protegidas, que hoy día, como ya sabemos, está definido por ley y que es la que se pretende modificar, pero la problemática precisamente alcanza al 0,009% del espacio que ahí se ocupa. Algún par de comentarios preliminares, ya he dicho varios, pero los voy a pasar rápidamente. Las concesiones que han sido otorgadas por el Estado, y esto es bien importante, la industria no decide dónde producir. Quien decide dónde ubicarse es el propio Estado a través de la creación de las áreas apropiadas para la acuicultura. Es decir, el espacio donde está la industria hoy día está definido por el propio Estado y en la región de Magallanes y en todo el país en general, las concesiones que se han otorgado han sido otorgadas dentro de lo que hoy día son reservas, han sido otorgadas bajo la vía legítima, son válidas y están ajustadas a derecho. La actual regulación prohíbe por regla general, como ya decía, el otorgamiento de concesiones en áreas silvestres protegidas, con excepción de las reservas nacionales y forestales, que es lo que este proyecto de ley y otros tantos pretenden modificar. Hoy, los conflictos de uso es un problema de ordenamiento territorial. Vemos con atención, o al menos por sorpresa, cómo se le achaca a la industria del salmón el problema de su ubicación, siendo que, como ya decía, el lugar y donde está operando la industria es definido por el Estado. Y no solamente define el dónde, sino que también define el cómo, y es no solo en esta comisión, sino que en el Congreso y también a través de los reglamentos y de las normativas se ha definido el cómo producir y también el cuánto producir, que está definido no solamente a través de las declaraciones de impacto ambiental de cada uno de los proyectos o de las resoluciones de calificación ambiental, sino que también están definidos por regulaciones específicas que definen densidades máximas de cultivo en el centro de cultivo o en un área completa. Por ello, y esto es muy relevante, presidente, el sector privado no tiene la flexibilidad para adecuarse a los crecientes conflictos de uso. No tenemos la alternativa de tomar nuestras concesiones y disponerlas en otro lugar. Eso tiene que estar establecido por el Estado. Y es por eso que el conflicto también se ha perpetuado, porque no tenemos la flexibilidad para poder movernos. Si estuviese en manos de los privados ajustarse o cambiar o moverse hacia algún lugar, hubiese estado resuelto. Sin embargo, no tenemos esa flexibilidad y desde nuestra perspectiva al menos, esa es una de las causas principales que ha ido que ha permitido que se incrementen los conflictos de uso en el borde costero. Vemos con preocupación algunas propuestas que para poder resolver este conflicto intentan derechamente eliminar a la acuicultura de áreas silvestres protegidas. En el fondo, lo que buscan es resolverlo a través de la eliminación del problema. Por lo tanto, ahí no hay resolución del problema. Y claramente estas ideas maximalistas son fuente de nuevos conflictos. Cuando uno se imagina sacar a la salmonicultura de las áreas silvestres protegidas, estamos hablando concretamente de sacar el 30% de las concesiones completas, y ese 30% implica obviamente el 30% del empleo
que genera la industria del salmón en el sur de Chile y todos sus encadenamientos posteriores. La industria del salmón tiene un alto y actualizado estándar ambiental y sanitario. Esto es relevante. Vemos en esta misma comisión recientemente se han publicado o se han establecido nuevos proyectos de ley para el tema de los escapes de salmones, para el tema de los fondos marinos, para el uso de antibióticos, y así sucesivamente se han ido estableciendo nuevas reglas para poder satisfacer la preocupación que existe por las brechas tanto ambientales como sanitarias que la industria del salmón ha tenido. Por lo tanto, tenemos una normativa muy actualizada en materia del cómo producir y definir esos límites. Con respecto en particular al proyecto de ley, solo con esto ya termino, senador. El concepto de concesión acuícola que se propone en el proyecto de ley requiere, desde nuestra perspectiva al menos, debatir a nivel reglamentario sobre, obviamente, el ordenamiento territorial, dónde se van a ubicar estas nuevas concesiones. ¿Cuál es la burocracia que se va a llevar adelante? No perdamos de vista de que la relocalización está tardando casi 10 años y el otorgamiento de una concesión tarda más o menos el mismo tiempo. ¿Cuáles van a ser los criterios de otorgamiento que se van a establecer para este nuevo tipo de concesiones? Es por ello que consideramos que también es importante que se avance para poder resolver la problemática de la incompatibilidad de la salmonicultura que se declara, digamos, en distintas partes con las áreas silvestres protegidas, que se avance rápidamente en los planes de manejo de las distintas reservas nacionales en los que interactúan las actuales concesiones. Esto es muy relevante porque son esos planes de manejo los que establecen los objetos de protección. Es decir, es en el plan de manejo donde se define qué es lo que esa reserva pretende proteger y por lo tanto se zonifica. Y una vez zonificado recién, vamos a saber cuál es la incompatibilidad, si es que existe o no en términos territoriales. Nos preocupa, bueno, como ya decía, que el proyecto de ley traiga el concepto de relocalizaciones dentro como la opción de solucionar, porque ya llevamos más de 10 años en proceso de relocalización y la experiencia no ha sido buena. Se requiere de un proceso dirigido e implementado por el Estado. No puede seguir el mismo procedimiento que las concesiones que ya estaban. Hay que crear nuevas fórmulas para acelerar estos procesos porque lo que se busca es subsanar una problemática. Si seguimos con las relocalizaciones como estamos, lo que ocurre es que van sumándose más problemáticas y no se subsana la anterior. Por último, en cuanto al proyecto de ley, el incentivo para sembrar más peces bajo la obligación de la operación mínima, lo que tenemos hoy día en la regulación es que tenemos la obligación de operar centros de cultivo. Si es que, en caso contrario, la concesión es caducada. Esa idea lo que genera finalmente es un aumento en el riesgo sanitario. Tenemos más peces en el agua. Y por el otro lado, aumenta el impacto ambiental porque se genera efectos en el fondo marino. Entonces, desde esa perspectiva, es clave poder crear mecanismos que no generen incentivos a aumentar la producción con el consecuente impacto que esto tiene. Finalmente, vemos con alarma y con preocupación que actualmente, senador, existen 3 proyectos de ley que están en trámite con respecto a la misma materia. Se cuenta este proyecto. Hay otro proyecto que busca suspender el ingreso de solicitudes de acuicultura, una moción de los senadores de Urresti y Órdenes, que como ya sabemos, esa condición ya está operando. Hay otro proyecto de una moción del senador Brito, del diputado Brito, que busca justamente excluir a la salmonicultura de las áreas silvestres protegidas, y también otro más, que también pertenece a la senadora Órdenes, que también busca exactamente lo mismo. Creemos que sería bueno, para poder tener un orden en la discusión, poder fusionar este tipo de proyectos y tener una sola discusión en esta materia, amplia, con un amplio debate para poder resolverlo, pero no podemos avanzar en proyectos que están todos tan contrapuestos uno de otro, y especialmente aquellos que buscan derechamente la exclusión y la eliminación de la salmonicultura en esas áreas. Tenemos que mirar hacia el futuro, senador. La Noruega proyecta para el año 2050 producir 5 millones de toneladas. China propone producir al año 2035 230.000 toneladas con inversiones por más de 1.700 millones de dólares para producir salmones en alta mar. Estados Unidos ya ha identificado 10 posibles áreas para el cultivo en California y en el Golfo de México, y una empresa privada solamente proyecta producir 200.000 toneladas en tierra en California. Por lo tanto, la falta de planificación territorial, el manejo territorial del borde costero va a ser siempre una fuente de tensión
y requiere de la intervención del Estado para resolver los actuales conflictos y también ordenar lo vigente para poder resolver el futuro. Chile, si no avanza y no mira hacia el futuro como país, vamos a perder competitividad. Ya no existe solamente Chile y Noruega. El mundo está avanzando mucho más allá de eso. El cultivo de salmón está ocurriendo en otras partes y la tecnología lo está permitiendo, senador. Entonces creo que este proyecto de ley puede ser una muy buena base para mirar la competitividad del sector en el futuro. Muchas gracias, senador, y gracias por la paciencia. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Odebrecht. Bueno, la verdad de las cosas que hemos escuchado a los 13 participantes en esta sesión, muy interesantes las exposiciones. Yo quiero tomar algunas palabras que dijo, no sé si Carlos Odebrecht o Boris. La oportunidad que tenemos como país de satisfacer con proteínas saludables a la población mundial, que calculamos que el año 2050 van a ser 9.000 millones de habitantes. Entonces la producción de proteínas es muy importante para el futuro. Están invitados también a esta comisión Alejandro Bushman de la Universidad de los Lagos, Flavia Liberona de la Fundación Terram, Maximiliano Bello de la Misión Blue, Arturo Clemen de Salmón Chile. Hasta el momento son los que nos han solicitado o se les ha dicho participación. Vamos, no sé si el lunes o el miércoles de la próxima semana, vamos a avisarles para seguir escuchando estas exposiciones que son muy interesantes. Como decía al comienzo, para la región de los lagos, Aysén y Magallanes, es muy importante este tema. Es muy, muy, muy importante. Volvemos a las preguntas entonces, para ir terminando. Y quiero agregar una. ¿Cuál es la solución final que ustedes ven y definitiva para arreglar esta situación? Para compatibilizar con el respeto a nuestro medio ambiente, pero también pensando en el desarrollo económico de nuestras regiones. Están hechas las 3 preguntas. Perdón, senador, si me permite contestar rápidamente la Pero por supuesto. pregunta que me hizo antes. Primero que nada, quiero volver a insistir en un tema que quizás no dejé suficientemente claro. Las concesiones de acuicultura, de salmonicultura, no son las áreas que se usan en el ecosistema. El área que se usa es mucho mayor. Si las concesiones fueran el área que se usara, digamos, tendrían que estar cerradas completamente y recircular adentro. Pero vuelvo a insistir, un centro de cultivo de 3.000 toneladas requería más o menos 100 hectáreas de cultivos de algas para absorber los nutrientes que deja en el ecosistema esa producción. Entonces, quiero volver a insistir, el área que usa la acuicultura alimentada intensiva es mucho mayor que el área de las concesiones. No sabemos exactamente, pero con esta idea del cultivo de alga podemos tener una idea de cuál es la función del ecosistema que se está utilizando. Yo creo que eso lo tenemos que tener súper claro. Lo segundo, y tiene relación con la pregunta acerca de qué cuerpos de agua estarían saturados. Y aquí quiero volver a ese tema que yo insistí al comienzo. Nosotros como INCAR y con un conjunto de investigadores de muchas instituciones, en el 2020 nosotros produjimos un informe que está en la página web del INCAR, donde nosotros hacemos una propuesta de un manejo ecosistémico de la salmonicultura en base a la capacidad de carga de los cuerpos de agua, no de las concesiones. ¿Cuánta acuicultura pueden tener los cuerpos de agua? Nosotros hicimos una propuesta a través de un análisis de riesgo basada en la información que hasta ahora ha ido manejando y colectando el Instituto de Fomento Pesquero. Y aquí quiero insistir en que la investigación que estamos haciendo y los monitoreos que estamos haciendo son absolutamente insuficientes para la producción de salmones que nosotros tenemos. O sea, realmente el sistema ideal para compatibilizar tendría que involucrar una investigación muchísimo más fuerte, monitoreos mucho más fuertes en todos los cuerpos de agua que producen salmonicultura. De tal manera que como una persona normal va al médico, hay una constante monitoreo de la salud del ecosistema. Por eso nosotros insistimos en la idea de la norma secundaria, de tal manera que
De esa forma uno puede compatibilizar distintos usos. ¿Cuánto podemos permitir? Y creemos que realmente Chile no ha invertido lo necesario porque estamos usando los servicios ecosistémicos que genera el mar, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos que seguir manteniendo. Me preguntaban acerca de los cuerpos de agua que estarían saturados. En ese informe nosotros indicamos, por ejemplo, el fiordo Comao en la 10ª región, Puyuhuapi en Aysén, Cupquelán, entre los que aparecen con un nivel de riesgo más alto que otros. No hicimos una estimación para los cuerpos de agua de Magallanes porque no tenemos suficiente información para saber cuál es su estado, ¿no? O sea, y realmente vuelvo a insistir que eso es necesario estudiar estos ambientes con mucho más ahínco, con más inversión, para poder llegar a, como decía Carlos, a un manejo espacial que permita las distintas actividades. Claramente tenemos que continuar con la acuicultura, pero tenemos que hacerlo de una manera sustentable y que no tengamos que enfrentar problemas en el futuro, especialmente pensando en el tema de cambio climático. Cuando llueve menos, sobre todo en la parte norte de la Patagonia, o llueve en exceso en la región de Magallanes, pueden producirse problemas que van a afectar al sector y también a la conservación. Y yo dejo abierta la pregunta, se habló mucho de cuántas áreas se requieren, pero ¿cuánta área y cuántos servicios nosotros queremos proteger del mar chileno para asegurarnos que vamos a tener este recurso en el futuro? O sea, tenemos que entender el valor de la protección también. Así que yo creo que hay un trabajo importante que hacer y vuelvo a insistir, tenemos que mirar la capacidad de los cuerpos de agua y aquí va a haber que darle una vuelta a la normativa para la acuicultura en Chile. Gracias. Muchas gracias, doctora. Quiero agregar una consulta a raíz de lo que acaba de decir. Este mismo proyecto y esta discusión o estas conversaciones que estamos teniendo, ¿también nos serviría para que de una vez por todas incentiváramos y ayudáramos a la producción, a los perilleros, a los algueros, con una política realmente de desarrollo de estas industrias? Absolutamente. O sea, uno de los graves problemas con el tema de la producción de alga, ¿no es cierto?, es que el precio es mínimo. O sea, ese es un problema a nivel global, ¿no es cierto?, porque hasta ahora no se considera, no se paga por la externalidad, ¿me entiendes? Perdone, doctora, pero también si no le damos valor agregado a lo que producimos, exactamente, nunca vamos a tener. Pero si lo ayudáramos con secadores, con plantas, etcétera, etcétera, démosle valor agregado. O sea, porque estamos pero hablando. También... Estos temas lo estamos hablando a más de 30 años. Yo recuerdo que a los inicios de la acuicultura o de la salmonicultura se decía que las inversiones que venían del extranjero para producir salmones estaban produciendo ventajas comparativas de nuestras regiones, que era la limpidez de las aguas, la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, han pasado 30 años, pero no le damos valor agregado a lo que esto podría haber significado un desarrollo mucho más grande para nuestras regiones. Bien, doña Giovanna. Gracias, presidente. No, a su acotación final, yo creo que acá, como usted mencionó, efectivamente sabemos que hay una demanda importante en el mundo por el crecimiento de la población que va a ir al 2050 de 2.000 millones de personas. Sabemos que el salmón de cultivo provee proteínas con altos beneficios nutricionales y más sustentables que el resto de las proteínas en general. Y sabemos que Chile tiene ventajas comparativas para proveer estas proteínas. Entonces yo creo, a la pregunta usted de cómo hacemos esto, digamos, yo creo que hay que tomar una decisión estratégica como país. O sea, en el fondo, Chile tiene una oportunidad y ha logrado en los últimos 35, 40 años posicionarse como segundo productor mundial de salmón, después de Noruega, con alta innovación, con alta tecnología, desarrollando un polo en la región, en el sur, digamos, de innovación, de emprendimiento, de proveedores, de conocimiento. Bueno, ahí está Doris, que nos ha aportado mucho, de conocimiento. Entonces, en el fondo, acá tenemos que ponernos de acuerdo, creo yo, como país en una visión de largo plazo. Noruega, como lo comenté yo y lo comentó después Carlos, también tienen un plan para multiplicar por 2 y tanto, casi 3, su producción al 2050, que son nuestros principales competidores en esto. Entonces, creo que acá tenemos la oportunidad como país de mantener en Chile
motor de futuro desarrollo, digamos, y generar la regulación adecuada para que esto se haga bien. Hemos ido avanzando en eso, creo yo, pero hay que mantenerlo con la competitividad necesaria para poder competir en el mundo, y que Chile siga aprovechando este potencial y obviamente que lo haga sosteniblemente. Y para eso se requiere más ciencia, más investigación, como comentaba Doris, más tecnología, más innovación y mucha transparencia. Pero creo que acá tenemos que pensar sector privado, sector público, Parlamento, ONGs, todos en conjunto en cómo potenciar esto de la mejor manera, no en pensar cómo cada uno ve por su tema, digamos, y al final esto es una estrategia de país. Efectivamente, yo creo que esta es la estrategia país la que nos está faltando y mirar a futuro, ¿ah? Y no desperdiciar las oportunidades que tenemos. Yo le he solicitado al senador Moreira que, como dije, a contar de la próxima legislatura se integre esta Comisión de Pesca, que él pida la fusión de estos 3 proyectos que acaba de decir Carlos Odebrecht. Yo lo solicité también, pero como este proyecto recién se inicia su discusión, y este proyecto para mí es muy importante porque aquí se puede, digamos, compatibilizar todo el desarrollo y lo que queremos de la acuicultura en general y darle digamos, la importancia que tienen las pelilleros, los pelilleros y los algueros en general. Este es un país que tiene muchas potencialidades para exportar, pero con valor agregado, nuestras algas. Bien, yo no sé si alguien más quiere agregar algo. Bien, les quiero reiterar los agradecimientos a Doris Soto, a doña Joana Davidovich, a Carlos Odebrecht, y esperamos para la próxima sesión, como decía Alejandro Bushman, Fabia Liberona, Maximiliano Bello, Arturo Clemen y otros invitados que se puedan agregar. Muy bien, reitero los agradecimientos y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Por favor, que nos hagan llegar las presentaciones. No hacen llegar las presentaciones, por favor. Ya, muchas gracias. Chao, chao. Entiendo que no podemos tomar decisiones. Se cumplió el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.